llega con delay. Yes, it's Norman Cook. Con nosotros, Fatboy Slim. Aguante. Hello Norman, how are you? Hello. I'm good, how are you doing? Dice que está muy bien, nos pregunta cómo están. Hi Norman, I'm going to translate, so we're going to do questions in Spanish and in English. That's okay? Sí. Perfecto. You speak Spanish? ¿Hablas español? No. Really? Sí, No, hasta ahí. Por ahí, mucho verano en Ibiza. Maybe, alguna palabra. Maybe lots of summers in Ibiza. Gave you some Spanish. I've learned thank you and please and certain names of food. But no, I'm to my shame, I can't speak Spanish, sorry. Aprendió gracias, por favor, algunas comidas y le da un poquito de vergüenza y por eso pide disculpas. Lo primero que quiero preguntarles por el espacio en el que está, que la sensación es que hay CDs, DATs, cassettes también, y quiero saber cuántas cosas guarda en formatos anteriores y si tiene dónde escucharlos. The first question is about the place where you are now, because we are seeing that you have CDs, DATs, cassettes, and do you have a device where to listen to cassettes, and do you still listen to music in that format? Not cassettes, no. They're sort of vintage mixtapes from friends and lovers. Okay, cassettes no. I keep as mementos. Okay, dice cassettes no, son mixtapes, cassettes como de muchas canciones mezcladas, de amigos, es vintage eso que lo que tiene ahí. Excelente. Y vamos a preguntarle por la música, porque va a venir a la Argentina. La pregunta obvia. Ah, mira. Yes. Oh. Nos está mostrando que está en la playa. The Brighton Port Authority. That's a much nicer view, huh? Oh, dice que es una vista mucho mejor. Yeah, that's better, much better. ¿Es en Brighton? Yes. Está en Brighton. Me vuelvo loco. Increíble. Qué lindo. No, ya me olvidé. Vino a Argentina. No, una pregunta un poco obvia y autorreferencial, pero los recuerdos de Argentina y de este público caliente para un artista que en general actúa para poner caliente al público y lo logra. This question is kind of obvious and self-reference, but any memories about your gigs in Argentina? Because we have an audience that it's known that to be hot, and part of your show is to put hot the people. Yeah, always hot audiences, always beautiful audiences. That's not the reason why I haven't been to Argentina for so long. I've got good vibes of Pasha and Creamfields and all the shows I've played. And I know from Instagram that there's a lot of people want me to come to Argentina, but it's just business hasn't let me be here until now. Dice que sí, la gente apasionada, caliente, que eso no es motivo por el cual no vino, porque el único motivo por el cual no pudo venir acá es por negocios, porque tiene recuerdos de los recitales que dio. Mencionó Creamfields, no recordaba eso. Pachá, Creamfields. Bueno, tiene un sticker de Pachá. You have a Pachá sticker above your shoulder, and I think that maybe that's important in your career. Debe ser importante en tu carrera, Pachá. That's Pasha Ibiza, which is I did a residency there, so it's kind of my second home for one summer. Ok, dice que es Pachá Ibiza, donde hizo una residencia y fue su segundo hogar durante un verano. Es espectacular. Le podemos preguntar también por cuando estaba en una banda, si hay algo que extrañe de estar en una banda como estuvo en el principio de su carrera. Okay. Thinking about the first part of your career, the playing bass in the House Martins, and do you miss anything of that kind of part of making music? Every now and then I sometimes miss that feeling of playing in a band. But every now and then it's a friend's wedding or 50th birthday party and we get a little band together and that satisfies my need.
Okay. But I think I'm much better as a DJ than I am a bass player. Dice que cada tanto le agarra un poquitito la nostalgia, pero también siempre tiene o algún casamiento, algún cumpleaños de 50, donde ahí satisface las necesidades porque se juntan a tocar un poquito. Claro. Pero dice que cree que es mucho mejor como DJ que como parte de una banda. ¿Y qué canciones preguntar, Clemente, también, en digo, esa fiesta? Clemente, perdón que está me suba. comadísimo traduciendo. Pero una repregunta de qué canciones en esos casamientos, en esos Tocan. cumpleaños de 50 salen a tocar. Can I just ask a question? Yes. At the end of that, in Spanish, you said something that sounds like cucurella. Cucurella? Or did I hear it wrong? No, you heard it wrong. I said in Spanish that you are... What you said, that you think you're better as a DJ than a player. Cucurella is cockroach, something like that. Oh, no, that's cucaracha, isn't it? Cucaracha, you know. Yeah. Okay. And from that part of when you are in a wedding or in a 50th birthday and you play with some friends, like in amateur mode, what kind of songs do you play? Do you play classics? Do you play anything? Your songs, other people's songs. Oh, just wedding songs. Last time we played Islands in the Stream, Teenage Kicks, and Our Lips Are Sealed. Ok, nuestros labios están... Our Lips Are Sealed, Teenage Kicks. O sea, lo que venga tocan. Sí, van tocando a pedido un poco lo que les pido. Favorites. Tocan lo que vengan. Last week you played... Le voy a preguntar por Glastonbury, que tocó en Glastonbury. Last week you played in Glastonbury. I read that it was the first time you played there. It was with the House Martins, and I read that it was like a pivotal experience for you. Leí que la primera vez que tocó fue una experiencia como importantísima, bisagra. Bisagra para él. What do you like about playing in that kind of festivals with so much people? ¿Qué es lo que más te gusta de eso, de tocar en ese tipo de festivales? Well, what I love playing about Glastonbury is even though there's nearly 250,000 people there, it feels like a family, like a big family picnic, rather than some festivals. It feels like that this is a big crowd, but Glastonbury just feels like a family, and everybody seems to know each other, so it's very relaxed. And I've played it many times, and it's kind of like a second home for me. This year I did 4 performances, 4 shows. 4 shows. Dice que este año tocó 4 shows en Glastonbury y que más allá de que hay 250.000 personas, se siente como si fuera una familia, que todos se conocen con todos, que es como tocar con amigos, como tocar con una familia. Podemos ir con los videos también, a recordar un poco la parte de los videos que decíamos. Sí, claro, antes. claro. Preguntale de, no sé si Weapon of Choice o de qué. Ok, y vamos un poquito por ahí también. Dale. Before the interview, antes de la entrevista, estábamos hablando acá con los chicos del programa de aquellos videoclips que fueron súper... Sí, pero primero la quiero decir para los que están escuchando. Aquellos videoclips que fueron súper importantes, como Weapon of Choice. Claro. Before the interview, we were talking and remembering the video clips you made with Spike Jonze, Praise You, Weapon of Choice. It's been more than 20 years now, but they're still alive, that video clips. What comes to your head when anybody like us comes to you and they say, "Oh man, that's brilliant"? Well, I mean, the stuff I did with Spike, I think in those days when MTV was really important, it was so good because it meant you could translate your character or what you were trying to say to the other side of the world. And it meant it really opened things up and people understood kind of the sense of humor of the music, or that we weren't taking it too seriously, which it was kind of universal. So I'm very happy about those videos and very proud of them. I like that the Weapon of Choice one has taken on a new life because it features a line that says, "Walk without rhythm and you won't attract the worm," which was actually a quote from Dune. And Christopher Walken, who starred in that, is about to be in the next Dune film. Okay, I'll stop you. I'll stop you there. I'll stop full circle. Yeah, I'll stop you there. So because I don't want to forget anything you said because it was beautiful. But lo que dice es que en esa época cuando salieron esos videoclips, MTV era recontra importante y servía un montón para terminar de completar el mensaje al resto del mundo, no solamente la canción, sino también el sentido del humor
y demás, digo, esa época que hizo la sociedad con Spike Jonze de las canciones. Y lo que le gusta es de Weapon of Choice en particular, es que hay una frase que se dice en la canción y que es una frase de la novela Duna. Y que Christopher Walken va a estar en la nueva película de Duna, en la segunda parte de la que ya salió este año. Entonces es como un círculo que se completa. Full circle, un círculo que se completa. That's beautiful what you said about Christopher Walken. Está buenísimo lo que dijo Christopher Walken. It's weird. Yeah, I know. Es real. Está buenísimo, estamos hablando con Fatboy Slim. Espectacular, sí. Le quiero preguntar por un día de su vida cuando no tiene que ir a tocar una fiesta. Digo, hoy está en su estudio, está en Brighton. ¿Cuánto tiempo le dedica a la música sin tener que ir a tocar? O sea, en estos ratos. When you are in between gigs, in your, I don't know, everyday life, how much time do you spend listening to music or creating music, or it's like a weekend for another people? Oh no, a lot of time, because the main job really of a DJ is to sort of select what we think you want to hear. Machines could play it, and algorithms could decide what they think you want to hear, but there's a kind of instinct of DJs. And that requires me to go through every single new record that's released and decide whether or not it's good enough for you to hear. Okay. And that's a long process, and I put a lot of love into weeding out the rubbish records so you don't have to listen to them. Thank you for that. Tengo una adenda para la pregunta. Está buenísimo lo que dice, porque dice que le dedica mucho tiempo, porque el trabajo del DJ es elegirnos la música a nosotros, que eso es algo que mucha gente cree que lo puede hacer una computadora, un algoritmo, pero en definitiva hay un instinto que tienen los DJs que... This is what I spent all afternoon doing. Oh, okay, you're with emails, dice, nos está mostrando ahí. Claro. Y tiene los transfer, los links. A es que la adenda es lo que siempre me dice Hernán Cataño, que es la cantidad de música que recibe, quiero saber, porque él me dice, estoy escuchando todo el tiempo, porque todos los colegas le mandan el tema nuevo, el remix, el recorde, y quiero saber si Hernán recibe lo que recibirá un Fatboy Slim. Okay, here he spoke with Hernán Cataño. He's friends with Hernán Cataño, one very important DJ from Argentina, and he told us that he receives a lot of music every day. Everybody sends him tons of music, and we were wondering if. Well, we're sure that this is your case, but how much music do you receive every day? I get maybe 50 emails a day. 50 emails a day. Con música. Each with 2 tracks or 3 tracks. No. Por día. O sea, 150 canciones por Every día. single day. Oh, tremendo. No es posible And escuchar todo eso. Son I listen to every single one for at least 10 seconds. Y dice que escucha por lo menos 10 Not segundos de possible. cada canción. Not possible. That's my job. I mean, that's my job when I'm not on the road. Like Okay. I said, is to find the new stuff. Ese es su trabajo cuando no está en su... Tengo una... ¿Que querías preguntarle algo? Quería preguntarte, sí, me impresiona la gente que se dedica a la música como vos, me impresiona en qué momento estás en silencio y si realmente lo disfrutás Muy o si buena. lo soportás. Muy buena, la importancia del silencio. Sí, this question is about the importance of silence. In which moment of the day you get to be in silence, and if you like... Dave Gahan sang once, do you enjoy the silence? Silence is for sleep. Estás hablando con la fiesta permanente. Es para dormir, no es para otra cosa. I was gonna say my most relaxing time of the day is when I'm cooking. I love to cook. Okay. But I always have the music on even louder when I'm cooking. Okay. Normal So, cook. yeah. Okay, dice Yeah, que... so bedtime's time for silence. Dice que el silencio es para dormir, fin, que el momento del cual él relaja es cuando está cocinando, que ahí también tiene música. Y le quiero preguntar por el algoritmo, porque mencionó el algoritmo. I want to ask you about the algorithm. And the I don't know, Spotify playlist, when you put a song and Spotify gives you new songs, or I don't know, new songs, but what songs that relate with that. Do you like that? Do you like algorithm? Do you like that kind of suggestions based in machines? ¿Te gustan las...? It's sort of.
It's sort of trying to put me out of a job, but it's sort of not good enough yet. But I suppose that's probably what chess players said until a computer beat them at chess. Ok. Dice que esas recomendaciones que te hace Spotify, yo le había preguntado por eso, por Spotify recomendándote canciones, dice que le parece que no está tan bueno, que un poco le quiere sacar el trabajo, pero también entiende que es lo que pueden haber dicho los jugadores de ajedrez de las computadoras hasta que las computadoras le ganaron. Claro. Eso es muy bueno, Una pregunta que tiene... ¿Sí? Only a human being full of love can understand fully what you want to love. I like that. Dice que solo una persona, solo un humano lleno de amor va a entender lo que vos podés amar. Preguntarle si vio Her. ahora pregunto. Did you see the movie Her by Spike Jonze? I did, yes. Did you like it? Yeah, I did. Yeah, very, very, very interesting. Well, that was kind of what if machines could go that far, but I don't think they're there yet. Okay. That's why you need DJs. You need real DJs full of real human love. Dice que sí, que Her es como a dónde podría llegar la tecnología. No llegó obviamente ahí y hoy necesitas DJs con amor. Quería preguntarle por la hija, Fat Girl Slim, que debutó en el 2020 en pandemia con un set. ¿No? Sí. Ahora tiene 12. No sé si sigue. Fat Girl Slim. La llaman así. She wanted to ask you about Fat Girl Slim being 12. ¿Dijiste 12? Ahora 12, pero debutó a los 10 en pandemia con un set. Do you want to say hello? Yeah. Is she there? A ver, viene la hija, ¿eh? Tiene la hija que ahora tiene 12 años, viene. Some Argentinians want to talk to you. Ahí viene Fat Girl Slim, la hija de 12 años que debutó a los 10. En una entrevista unos argentinos te quieren saludar. Estoy traduciendo del español al español. Porque excelente. Sí, vale. Ahí va. Ladies and gentlemen, Fat Girl Slim. Hey, nice to meet you. Yo saludo a la tele. Increíble. La pregunta. Está bien. El debut fue hace 2 años y sigue haciendo... ¿Hace cuánto viene queriendo hacer esto? How long you been playing music, being a DJ? Around a year now. Ok, un año. Es espectacular. Es muy chica todavía. ¿Y qué es lo que más le gusta? And what is that you like the most of being a DJ? It's really nice to practice with dad and stuff. Oh, practice with dad, dice que le gusta practicar con el papá, eso es buenísimo. ¿Y algún recuerdo que tenga ella de verlo al padre arriba de un escenario que a ella le haya gustado mucho? El recuerdo más loco, más grande. And do you have any special memory of your dad playing music? I really like going to a gig for kids with him when I was younger. It was really fun. Ok, a gig for kids, o sea, un show para chicos. Where? Kidsapalooza, where? It was at Brighton Festival. It was part of the arts festival in Brighton. Ok, en un festival ahí en Brighton donde había arte y demás. Vamos a preguntarle a FATBOY qué le pasa. Es espectacular. Con esto, con la hija Yo DJ. creo que es más que soñado. And for you, Norman, how is it like to have a daughter that is so young? She's a DJ right now. Well, I'm glad she's still young enough that she can't play in a lot of the venues because she's not old enough. Okay. So she can't eclipse me. But yeah, I mean, when we did the stream at home, it got 9.5 million views, which is more than I've had in my whole career. So it's instantly she's overtaken me. Dice que le encanta, que le gusta mucho, primero que sea lo suficientemente chica como para no ir a sus shows, porque son muy tarde, pero cuando hicieron un stream tuvo 9,5 millones de views, que es mucho más de lo que tuvo él en su carrera entera. Decirle que Martin Garrix arrancó a los 15, así que no está tan lejos. He says that Martin Garrix started at 15. So she's not that far. You don't like it. No. No le gusta Martin Garrix. Es un genio. Que escuche que ella arranca. Excelente. Le quiero preguntar una más que es por Praise You. Cuando amo, esto es solo una hija y un padre. Son iguales, además. Cuando una canción es tan grande que se va tan lejos, hace poco Woz, un artista argentino, hizo una versión y hasta le puso... no sé cómo le vas a traducir. Niño gordo flaco. Pero digo, si hay un momento que suelta o revisa cada uno de los pedidos para usar un tema tan gigante y hermoso como Praise You. This question is about what happens when a song like Praise You gets that big that I don't know if it's
not yours anymore, but from all the world, because lots of artists make covers from that. And here in Argentina, we have a very popular rapper that's called Was. He made a kind of a cover of that song using the sample of Praise You, and named it Niño Gordo Flaco, which means FATBOY Slim. And it's a really, and it's a very great hit. But what happens to you when you know that things like that Praise You is a song that everybody knows, everybody sings, it's like a, I don't know, an anthem. I don't know how to tell it. Well, I feel very flattered and very honoured. Okay. But don't forget that I took the singing, the lyrics of that song from a Camille Yarborough song called Take Your Praise. And she says beautiful things. She says, you know, I wrote that song 40 years ago about American soldiers in Vietnam. She said, and then all these years later, a gringo picks it up and then takes it to another place, but with the same message. Okay. So if as long as your boy is still keeping the message of the song and not talking about guns and bitches, then I'm very, very happy. And I really want to hear it. Ok, dice, primero no nos olvidemos que él también las amplió, que es una canción que venía de la guerra de Vietnam. Para los soldados de Vietnam. Para los soldados de Vietnam, y que es una canción con mensaje de paz, y que él la hizo popular desde otro lugar, pero conservando el mensaje, que eso es lo que le importaba, y que se siente muy halagado de que estas cosas pasen, en tanto y en cuanto nuestro muchacho, se refiere a vos, no esté hablando ni de perras, ni de armas, bueno, es mensaje clásico hip hopero. Sí, él iba a decir que la pongamos, pero no aporta mucho porque va a escuchar el piano y no va a entender la letra. Dijo que le gustaría escuchar un poquito. Ah, dale, entonces sí, dale, poné, ¿cómo que no? We maybe can play it like now. Can you listen it? Are you listening? And songs sings in Spanish. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. No bitches and no guns. Momentazo. No sé dónde Quiero que poner llegue. el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ey, no sé ni para qué me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te Está escuchando con atención con la que escucha los 150 temas por día. You listen it for more than 10 seconds. I love it. You love it? Dice que la amo. Yeah. Beautiful, beautiful. Ok, se la vamos a mandar. Well, we're going to send it, the link, so you can listen it. Yeah, I'll check it out. No, that sounds great. I mean, it takes it in another direction, and no, I mean, music belongs to everybody. I'm happy to be part of the journey of that song, and I'm just a messenger along the way. Dice que le encanta, que la música le pertenece a todo el mundo, y que le encanta ser parte de eso y ser mensajero. ¿Sabes cómo termina esto? Porque es un artista muy popular en Argentina. Y lo pone en Argentina cuando viene el 5 de noviembre. Además, Caret podría ser la versión que use aquí en Argentina. ¿Por qué no? Es verdad, es verdad. Well, maybe when you come to Argentina, you can sample that song, which is sampled from yours, which is sampled from another one, and that's the cycle. Full circle. Full circle. Que nos cuente algo del 5 de noviembre. Va a estar en Jeva con The Masquerade, se llama la fiesta. Están las entradas a la venta. Todo. Quiero saber todo. Exacto, todo de esa fecha y cómo va a ser. 5th of November, you're going to play here in Argentina, The Masquerade by Clapton. You're going to be here playing. What can you tell us about that show we are expecting? It's going to be classic. I mean, it feels like it's very long overdue, and it feels like there's a lot of people very excited to see me. And that is a recipe for a good show, because the show is a conversation, and the louder people shout at me, the louder I shout at them back, and then we have a beautiful, loud, noisy conversation. So, no, I think it's going to be very exciting.
Dice que va a ser clásico porque se nota que hay muchísima gente que lo está esperando y que está muy excitada con que venga. Y los shows son un diálogo entre quien está arriba del escenario y abajo, y que cuanto más griten, él más les va a devolver los gritos y espectacular. Va a ser excitante y va a estar buenísimo. Es que es hermoso, es una gran experiencia ver a Fatboy Slim en vivo. Ya hay entradas a la venta, se compran a través de Passline para ver a Clapton y a Fatboy Slim. Y si le pedimos una canción de toda su carrera para cerrar esta nota, es responsabilidad de elegir una. De Brighton Port Authority, de House Martin. De Freak Power, de lo que sea. Okay, we are very thankful for this interview, Norman, and We love you, Norman. We love you so much, and we want to close the interview with one of your songs from your whole career, but if it's possible, picked by you, and it includes all your DJ career, Freak Power, House Martins, anything. Brighton Port Authority. Brighton Port Authority. Right. Well, can I go for since you reminded me of Freak Power? Yeah, Freak Power. Yeah. Me Could we vuelvo have loco. Turn On, Tune In, Cop Out? Yes. Okay. Yes, Ashley Slater y la I mejor haven't voz heard that for a de la long, long música. time. Yes. Okay, yes. okay. Bueno, cerramos entonces con Me Freak vuelve loco Power. lo que eligió, no puedo creer que lo eligió. ¿Qué se acuerda de esa grabación, de ese tema? What do you recall? One more, because you chose Freak Power. What do you recall about that recording? It was well. It was lovely. It was the first tune I recorded with Ashley Slater. No te puedo creer. He had played trombone for me, and then I heard him singing, and I just thought, God, that is a really sexy American voice, Impresionante. and I could do something with that voice. And originally it was me singing it on the demo, and it's one of those things where when I heard him sing it, it just goosebumps came on the back of my head. Dice que es la primera canción que grabó con Ashley Slater, que Ashley Slater había tocado el trombón para él y que en el demo cantaba él, cantaba No te Fatboy, puedo creer. y que cuando lo escuchó cantar le agarró piel de gallina y dijo, no, tiene que cantar él, y bueno, ahí la Okay. tenemos. Thank you, thank you, thank you. Love you. I still love it. Well, thank you very much for caring, and I hope to see you in November. Yes. Nos vemos Sure. en noviembre. Thank you very much. Muchas Muchas gracias a Fatboy Slim, un fenómeno. Impresionante. La historia es redonda. Encima se cumplió un año de la muerte de Willie Crook, el que escuchó cantar a Ashley Slater y dijo, es por acá. Muy bueno. Y imitó o buscó encontrar ese tono que tiene este cantante, que tiene una voz única para mí. Encima de esta canción, la primera que grabó con él, es una locura. Se va hundiendo el ascensor. Está cerrando Se va del sesión. Es un Elevator. genio. No, pero ese es el espíritu dance. El espíritu clave es esto. Es un genio. Es estar de fiesta todo That's el the tiempo. spirit. No, no es el descontrol y los excesos. Es morirte de risa de 24%. Este es el meme que van a encontrar en Urbana Play el fin de semana de Todo Es Impresionante. Pasa. un genio Impresionante, total, es un impresionante. genio total, me vuelvo loco. Bueno, y la canción es hermosa, se llama Turn On, Tune In, Cop Out, es de Freak Power, la canta Ashley Slater, estuvo Fatboy Slim y él la eligió, así que la disfruten.